Bueno, muchas gracias a todos y todas. Estamos con un panel de lujo. Realmente este panel es un ecosistema en sí mismo porque contamos con la presencia del sector público, con personas con larga trayectoria en el mundo científico, con fundadoras de startups y con, el representante de uno de los fondos de capital emprendedor más grandes del mundo que invierte en biotecnología. A continuación los voy a presentar y vamos a dar lugar al comienzo del panel. Cristian ha trabajado en estrategias de inversión para el desarrollo de productos derivados de la biodiversidad y en otros temas relacionados con el campo de la bioeconomía. Actualmente se desempeña como coordinador del Programa Nacional de Bioprospección del Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación. Mariana Berenstein es bioquímica de la UBA, doctora en Ciencias Químicas de la misma universidad, MBA de la Universidad de San Andrés y profesional certificado de licenciamiento. Es fundadora y directora de Berenstein Consulting, especializada en innovación y en negocios tecnológicos. Silvia Lede es bióloga con especialización en biotecnología y negocios, asuntos regulatorios y desarrollo sostenible. Fue responsable de asuntos regulatorios y stewardship en Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil para diferentes empresas. María Eugenia Farías es bióloga especializada en microbiología ambiental, es cofundadora de Puna Bio, una startup dedicada al desarrollo de bioinsumos y trabajó en desarrollos ambientales para el seguimiento de prospección y restauración de salares durante proyectos mineros. Carolina Baldi es bioquímica y durante su carrera se especializó en el cultivo de células de diversos orígenes y en la búsqueda de la ciencia aplicada a la salud fundó Alga y Biomás, donde desarrolló luego un largo recorrido con apoyo de entidades del sector público y de la Company Builder Gridex, un sistema de cultivo de microalgas para obtener productos beneficiosos para la salud. Y por último, contamos con la presencia también de Matías Peire, que es licenciado en Administración de la UBA, máster en Finanzas. Cuenta con más de 20 años de experiencia en la creación y gestión de empresas de alta tecnología. En 2013 inició un proceso de investigación para desarrollar un modelo que vincule la ciencia con el Venture Capital y después de 3 años fundó Gridex. Desde el lanzamiento de su primer fondo en 2017, Gridex creó e invirtió a más de 50 empresas de base científica de México, de Chile, de Colombia, Brasil, Uruguay y Argentina. Un gusto estar acá con ustedes. Vamos a empezar, Cristian, contigo. La pregunta, bienvenidos, primero que nada a todos y todas, y gracias por estar. Cristian, tu pregunta tiene que ver con, el tema que nos convoca hoy es la bioprospección. Entonces, aprovechando tu rol actualmente como coordinador del Programa Nacional de Bioprospección y aprovechando que en el público hay científicos, pero también otros que vienen del ámbito del sector público o de otros lugares, que nos cuentes un poco sobre qué implica la bioprospección, de qué se trata, qué oportunidades le ofrece la bioprospección a un país como Argentina con una alta biodiversidad. Ante todo, gracias por la invitación y vamos a tratar de definir brevemente en forma simple bioprospección, que es básicamente la búsqueda la puesta en valor de la biodiversidad, ¿no? Es decir, búsqueda de compuestos, sustancias que pueden ser colorantes, fibras, medicamentos, materiales, alimentos, en recursos genéticos que en principio podrían considerarse como que no tienen valor, ¿no? Entonces, el concepto de bioprospección se usa mucho específicamente para lo que es la industria farmacéutica, ¿no? O sea, en salud, la búsqueda de principios activos de interés farmacéutico. Y esto tuvo como, podría decirse, un boom en los años 90, ¿no? Ya en esa época se hablaba de que, nuestra región, Latinoamérica, digamos, albergaba por lo menos un 50% de la biodiversidad del planeta y que de ahí venía un mensaje un poco optimista del NIH en Estados Unidos, que decía que de esa biodiversidad iban a salir los compuestos que serían soluciones para la salud en áreas como el SIDA, el cáncer, el Alzheimer. Y fue en esa época en que yo estaba justo empezando a hacer mi doctorado, ¿no? Y
con Graciela, ya se está riendo ahí adelante, terminé remontando un río en la Amazonía peruana, que es el río Tambopata, y diciendo, yo voy a encontrar esas cosas. Y Graciela me dijo, vamos para adelante. Y bueno, la realidad es que ahí empezamos a trabajar juntos en temas de farmacología de productos naturales. Y bueno, después de mucho tiempo que pasó desde esa época, la verdad es que esta promesa no se cumplió, ¿no? Ahora estamos en 2022 y si miramos la industria farmacéutica es muy raro que encontremos blockbusters o moléculas que provengan de la biodiversidad que sean importantes para la industria. Y esto se puede explicar por varias razones, creo yo, y ya empieza a ser una opinión mía, ¿no? En primer lugar, digamos, los avances en la química sintética, ¿no? Que da como una alternativa en estructuras de moléculas. Y segundo, con mucha fuerza, los biológicos, ¿no? O sea, la biotecnología, digamos, tuvo un crecimiento fenomenal y para el área de la salud, bueno, por sobre todas las cosas. Pero también hay una serie de causas intrínsecas que yo creo que tienen que ver, que están relacionadas con el acceso a la biodiversidad. Y que esto se refiere a cuestiones logísticas, ¿no? De cómo llegar a estos recursos genéticos que generalmente están del otro lado del mundo, están en países que se encuentran, por decirlo, con muchas dificultades para el investigador o para las universidades en los países industrializados o para la industria farmacéutica, con cuestiones, con marcos regulatorios que no son siempre claros, con problemas de que los procesos de drug discovery acá son muy largos y tienen que asegurarse el resupply de material, bueno, y muchas otras razones que, bueno, como digo, se podrían resumir en una palabra que es el acceso. Entonces, la industria empieza a dejar de lado esta fuente. Y por otro lado, una cuestión tecnológica que aparece en los últimos años, que no es menor, que es el screening primario, como se llama, empieza a funcionar a través de plataformas de high throughput screening, que necesita muchas muestras para poder ser analizadas, que paradójicamente esto no se puede obtener en países como los nuestros, donde los investigadores trabajan generalmente en forma atomizada, con una especie, con un hongo, con un organismo, y se concentran en eso. Entonces es imposible llegar a esas plataformas por una falta de masa crítica. Entonces, bueno, empezando a pensar en buscar soluciones para esto, es que, digamos, en el Ministerio de Ciencia y Técnica se crea este año el Programa Nacional de Bioprospección, que básicamente empieza a buscar soluciones en esta área, como te decía, y la primera que estamos pensando y que estamos ya trabajando es en la creación de un banco de extractos. Este banco de extractos podría, en teoría, representar a toda la biodiversidad de nuestro país, o sea, eso sería lo ideal, ¿no? Pero bueno, empezar con una masa crítica importante que además nuclee una serie de nodos a nivel del país en centros de alta biodiversidad que puedan ser proveedores de este banco de extractos. Entonces, de esa forma podemos empezar a buscar colaboraciones a nivel mundial y colocarnos en esa primera parte de la cadena de valor, que es podría decirse que es un pain, un problema para el área, ¿no? Perfecto, Cristian. Bueno, Mariana, un poco en relación a lo que comentaba Cristian, en relación a esta promesa no cumplida o las limitaciones que ha enfrentado la bioprospección, como vos actualmente sos consultora, la pregunta que tengo para vos es ¿qué tendencias ves a nivel global sobre la valorización de la biodiversidad? ¿Y cómo ves ubicado nuestro país, cómo ves ubicado Argentina en este contexto? Bueno, ante todo, de nuevo, gracias por la invitación. Algunas cosas o algunos conceptos puede que repita de lo que dijo Cristian. Pensaba ayer mucho cómo contar algo tan complejo a una audiencia que no es científica
Y ayer, justo Graciela Siquia me pregunta, me dice, Mariana Beresten en bioprospección, ¿qué tiene que ver Mariana Beresten en bioprospección? Entonces yo le digo, no, le conté un poco lo que estaba haciendo, pero de alguna manera no es que yo soy experta en bioprospección, sino que tengo experiencia en negocios tecnológicos y hoy la bioprospección es un tema de tendencia, como vos bien preguntabas, pero no es que significa que de pronto dejó de ser tendencia y de nuevo volvió a ser tendencia, sino que tiene que ver con cambios tecnológicos, esto de que hablamos de convergencia tecnológica, de tecnologías genómicas, de inteligencia artificial, de machine learning, de big data, que todo eso permite que la manera de descubrimiento de nuevos compuestos, como estaba diciendo Cristian, cambia. Antes teníamos un organismo y teníamos quizás un compuesto que uno lo probaba para ver si tenía alguna funcionalidad determinada, y eso era, en términos costo-efectivo, muy bajo y muy bajo para la industria farmacéutica, que fue la primera que usó los productos naturales a partir de la bioprospección. Entonces, en el uso de estas convergencias, lo que ocurre es que hoy uno puede aplicar estas tecnologías sobre una gran cantidad de microorganismos y de alguna manera lo que hace es encontrar información genómica, información de clústeres de genes. A partir de esos clústeres de genes uno puede descubrir cuáles son las vías metabólicas o las vías implicadas en la producción de determinados compuestos, y a partir de ahí, también de la información genómica y de toda esta aplicación de las nuevas tecnologías, qué tipo de funcionalidad puede tener estos productos, no solo en la industria farmacéutica, sino en todas las industrias, ¿no? Se aplica a la bioremediación, se aplica a la industria cosmética, se aplica al agro. Ahora hay una nueva tendencia que seguro muchos de ustedes han escuchado en el wellness, del tema de los hongos adaptógenos y de los hongos psicoactivos. Entonces, hay un resurgimiento desde la relevancia en estas tendencias que está de alguna manera medido en el orden de yo creo que ya son 3 trillones de dólares el número que se está manejando, y bajo mi análisis yo creo que ni siquiera eso incluye el impacto en Climate Tech. O sea, todos sabemos que Craig Venter, que estaba buscando, también haciendo una bioprospección, solamente atado al tema de la generación de energía por el tema de Climate Tech. Entonces, todo esto es una nueva tendencia al medir todo este tipo de nuevas tecnologías, lo que cambia es, por un lado, el modelo de negocio y, por otro lado, las regulaciones asociadas a estas nuevas tendencias y a este nuevo modelo de negocios. Entonces, a mí me gustaría, no sé si tengo algunos minutos más, contarlo con un ejemplo, porque, digamos, como decía ayer Francisco Buchara, hablar de los datos, hacer recopilación de datos y hacer teoría está muy bien, pero puesto en el ejemplo es mucho más fácil verlo y quizás es más fácil buscar la manera de resolverlo, ¿no? Entonces, nosotros acostumbrados a hacer estos modelos de negocios donde uno licenciaba o hacía un acuerdo por un microorganismo quizás para generar un producto, ahora lo que tenemos que hacer es, como decía Cristian, hacerlo a partir de organismos masivos, por ahí mínimo 10.000 organismos. Entonces, quiero contar un ejemplo que pasó. Yo estaba trabajando afuera, yo vivo afuera en este momento, y en esto de la nueva tendencia, una empresa farmacéutica estaba buscando, por supuesto, microorganismos de la Argentina por la gran biodiversidad que tiene la Argentina, y dijeron mínimo una colección de 10.000 microorganismos. Habíamos relevado nosotros en CONICET, cuando yo trabajaba en el CONICET, este tipo de bancos de microorganismos. Y lo que ocurrió fueron distintas cosas. Por un lado, el CONICET no pudo entender, o las instituciones no pudieron entender el modelo de negocio, porque el modelo de negocio era: te licencio un microorganismo en vez de licenciarte o de hacerte un convenio por los 10.000 microorganismos. Eso era imposible porque nadie entendía el nuevo modelo de negocios en función de las nuevas tendencias. Y el siguiente problema era que esos 10.000 microorganismos provenían de distintas regiones en el país, y lo que ocurre, que seguro va a hablar un poco Silvia sobre las legislaciones de esto, es que esto es una cuestión de soberanía donde quien tiene la titularidad o la potestad de estos microorganismos es el país, las provincias, las comunidades, y esto requiere negociaciones con los distintos actores, que no está regulado, no está bien definido en nuestro país, y lo que termina ocurriendo es que no se pueden aprovechar estas tendencias y estas nuevas oportunidades de negocios que, además de que
uno necesita trasladar el recurso físico, lo que es importante acá es el recurso, la información asociada al recurso físico. Entonces, lo que querría terminar trasladando en este mensaje es la relevancia de establecer nuevas regulaciones que contemplen estos nuevos modelos de negocio y, por otra parte, la desmaterialización, creo que lo hablamos contigo, no sé si lo vamos a poder hablar al final de esta charla, uno quiere acceder a la información y no tanto al recurso físico, entonces lo que necesitamos es trabajar en las nuevas regulaciones que tengan que ver con el acceso a la información y no tanto al recurso físico en la región. Bueno, excelente, Mariana. Queríamos retomar el tema de la regulación con vos, Silvia, porque bueno, es tu expertise. Queríamos aprovecharlo para conocer un poco más cuál es el marco regulatorio en temas de bioprospección. ¿Existe un marco regulatorio para trabajar con recursos biológicos y genéticos? ¿Cómo es este marco en Argentina? Y bueno, ya que comentaba recién Mariana el rol de las provincias, y estamos en la Cumbre Federal de Bioeconomía, conocer cómo intervienen las provincias a partir del protocolo de Nagoya, si nos podés seguramente echar luz sobre estos temas que a lo mejor son poco conocidos y son tan importantes para el avance de la bioeconomía. Bueno, buenas tardes a todos y nuevamente muchas gracias por esta posibilidad de participar y también nutrirme de tantos expositores excelentes. Vos me preguntabas, ¿hay un marco regulatorio? Bueno, el Convenio de Diversidad Biológica es el primer acuerdo global que por allá por 1992 firman las partes, es decir, todos los estados que se ponen de acuerdo a nivel global, reconociendo la importancia de la diversidad, la importancia de conservar los recursos naturales, los recursos genéticos, precisamente, y dando soberanía a los estados sobre los recursos de sus territorios. Este convenio de diversidad tiene 3 objetivos principales, que por un lado es la conservación de la biodiversidad, por otro lado el uso sostenible de esos recursos, y tercero, y el punto más conflictivo, porque lleva mucho a las negociaciones y a los acuerdos que hay que llevar a cabo, tiene que ver con la participación justa y equitativa de los beneficios derivados de la utilización de los recursos genéticos. En este sentido, el Convenio de Biodiversidad establece un sistema nacional como para iniciar este proceso de poder pedir los permisos de autorización del uso de los recursos, basados en 2 instrumentos que son el consentimiento fundamentado previo y, por otro lado, las condiciones mutuamente acordadas. Un consentimiento fundamentado previo que consiste en el permiso que el Estado, la jurisdicción, la autoridad competente va a otorgar al usuario de un recurso de forma fundamentada, es decir, informándolo, para darle permiso entonces a acceder al recurso. Y por otro lado, las condiciones mutuamente acordadas son las condiciones que establecen qué actividades, dónde se van a hacer, qué recursos van a involucrar, de qué forma se va a trabajar y quiénes son los usuarios y las posibilidades de transferir estos recursos. Argentina adhiere al convenio en el año 94 y es allí básicamente donde se empieza a trabajar fuertemente en las distintas jurisdicciones de Argentina, en trabajar en normativas locales, porque como bien lo dice el convenio, reconoce la soberanía de los estados, pero por otro lado la Constitución nacional, con sus artículos 41 y 124, reconoce también esa importancia de la diversidad y de la conservación de los mismos, pero también reconociendo el derecho de las provincias, o sea, es la soberanía sobre los recursos de sus territorios, dando lugar a que las mismas jurisdicciones establezcan sus normativas para poder regular el acceso. Entonces se empieza a trabajar arduamente, se negocia en tener distintas normativas y recién en el año 2010 se llega a través de negociaciones internacionales a lo que se conoce como el Protocolo de Nagoya,
que Argentina también lo aprueba y lo adopta a partir del año 2017. Es decir, que a partir del convenio de diversidad hasta tener el protocolo de Nagoya aprobado aquí en Argentina pasan mucho más de 20, 25 años, donde mientras tanto las provincias fueron dictando normativas. Entonces llegamos a una situación de Argentina donde tenemos 24 jurisdicciones con más de 2, 3, 4, 5 normativas cada uno relativas al ambiente, al uso de los recursos. Por otro lado, el protocolo de Nagoya y el convenio de diversidad como instrumentos internacionales a los cuales los países van adhiriendo. Hoy por hoy son 138 países los que han firmado el protocolo de Nagoya. Y para el caso de Argentina, asimismo, es en el año 2019, con la resolución 410, que se reglamenta cómo debería, digamos, aplicarse el protocolo de Nagoya y el convenio de diversidad. Y es ahí donde surgen distintas directivas que van guiando a los usuarios sobre cómo solicitar las autorizaciones para el acceso, medidas para la negociación, medidas de cumplimiento. Y el protocolo de Nagoya, asimismo, tiene cierta innovación respecto al convenio de biodiversidad porque incluye lo que se llama como certificado de cumplimiento, que es un certificado para validar cuando un usuario realmente cumple con ese consentimiento fundamentado previo, con las condiciones mutuamente acordadas, con las autoridades competentes dueñas de los recursos. Y es un certificado que todos los usuarios de recursos genéticos deben solicitar para poder, digamos, hacer visible su cumplimiento a nivel internacional. Estos certificados están disponibles de forma pública en el Centro de Intercambio de Información sobre el acceso y la participación de los beneficios. Allí dentro de los 134 que han firmado el protocolo de Nagoya se pueden ver numerosos países que ya han implementado los procedimientos y se pueden ver también los distintos certificados de cumplimiento, siendo por ejemplo India la que tiene más certificados de cumplimiento con más de 3.000. Luego sería Francia, cerca de 600, España y en el caso de Argentina ya cuenta con 46 certificados de cumplimiento, en su mayoría para uso de investigación, uno solo comercial. Y entonces, bueno, todas estas normativas, todo este marco jurídico que yo les estaba explicando, nos da a nosotros las bases para poder saber si vamos a necesitar o no solicitar un permiso, ya sea para una actividad científica o con fines comerciales. También tenemos directrices que nos van dando un poco de luz sobre mi recurso va a estar sometido a esta regulación o no, el proyecto. Entonces tenemos que tener en cuenta que qué es lo que se regula, es la utilización de los componentes genéticos y bioquímicos de los recursos genéticos, incluyendo actividades de investigación y comerciales que incluyen también la biotecnología y los derivados de la biotecnología. Perfecto, Silvia. Bueno, ahora nos vamos a mover hacia el mundo startup, así que vamos a empezar con María Eugenia. Justamente el caso de ustedes tiene mucho que ver con cómo la bioprospección nos lleva hacia la posibilidad de hacer negocios y poder tener una ciencia con impacto, ¿no? En tu caso, llevaste 20 años de estudio de la biodiversidad extrema de la puna argentina y a partir de eso lograste, bueno, con el acompañamiento obviamente del capital emprendedor, fundar una startup que es Puna Bio. Bueno, ¿cómo fue este proceso en el que 3 científicas se lanzan a la fundación de una startup como Puna Bio? Y bueno, también lo hicieron desde Tucumán. Bueno, ¿nos querés comentar un poco sobre cómo fue ese cambio? Buenas tardes. Muchas gracias por darme esta oportunidad de contar nuestra historia. Yo soy bióloga, fui científica del CONICET durante 35 años y en los últimos 2 años transformamos esta prospección de la biodiversidad de los volcanes, salares de la Puna, que llevó, como dijiste, más de 20 años, lo transformamos en 2 años en un producto que hoy está siendo sembrado en todo el país en 80.000 hectáreas. Entonces, la historia que hay detrás de todo eso realmente es algo muy, de lo cual nos sentimos muy orgullosos y la voy a compartir rápidamente. Durante 20 años estuve prospectando la Puna a lugares donde nadie llega, con ojos que nadie ve.
que es ver la ecología microbiana de los extremófilos en los salares y volcanes más altos del planeta, en los lugares más extremos del planeta, y haciendo muchísima ciencia. Esa ciencia que se ve en los informes del CONICET, 160 papers, formación de recursos humanos, lo normal, ¿no? Paradójicamente, había muchísimas líneas de trabajo dentro del grupo de investigación, el LIMLA, en el cual yo estaba a cargo en Tucumán, pero paradójicamente la línea de trabajo que era aplicada, que era ver cómo las plantas podían crecer en los salares a 4.000 metros de altura, ese microbioma de la rizósfera podía ayudar a crecer, nuestra idea era la soja en las salinas, ¿no? Esa era nuestra idea inicial. Pero empezamos a estudiar y a desarrollar esa línea de base y lo paradójico fue que no conseguimos financiamiento de ningún lugar de los organismos, mientras que todas las otras líneas de investigación básica sí lo tenían. De esa forma, queriendo llevar nuestro conocimiento más allá, porque ya uno, y es algo que siempre digo, que es que el científico que descubre algo es responsable de lo que descubre, y ese descubrimiento de ese microbioma capaz de ayudar a las plantas a crecer en condiciones salinas necesitaba ser llevado a la sociedad. Nos presentamos a GRIDEX, pasamos el proceso de selección de GRIDEX, esto fue hace 1 año y medio, pasamos de ahí a Indy Bio, a San Francisco, en Nueva York, donde nos incubamos durante 8 meses y conseguimos nuestro primer capital, nuestro primer seed, nuestra primera ronda hace 4 meses, y estamos en este momento, además de pasar todos los protocolos de Nagoya, que es otro capítulo del cual puedo hablar mucho, pero Silvia contó la parte regulatoria, yo podría contar la parte humana, que significó conseguir un Nagoya en la provincia de Catamarca, de la cual tuvimos muchísimo apoyo, y de ahí pasamos a Senasa y en este momento estamos literalmente en góndola. Todo eso pasó en 2 años. Entonces, lo que queda, o lo paradójico de vuelta, es nosotros pusimos en valor una biodiversidad en los salares. De hecho, creamos un nuevo nombre que se llaman biosalares, porque esos salares de la Puna, que están tan aislados, tan lejos de todo, que son tan extremos, están vivos, porque están llenos de extremófilos fijando carbono y tienen un montón de soluciones para la biotecnología, y están en riesgo porque la Puna está en este momento bajo muchísima presión por la minería de litio. Nosotros lo que hicimos fue ponerlo en valor y demostrar que con 1 gramo de biodiversidad de un salar podemos crear una empresa que puede llegar a tener una respuesta a los grandes problemas de la humanidad, que es principalmente la producción de alimentos y la recuperación de los suelos degradados. Ese es un ejemplo de los muchísimos ejemplos que pueden, de todas las posibilidades que tiene la biodiversidad de los ambientes extremos. Y nuestro país es un gran beneficiado de este tipo de ambientes que nadie conoce, que nadie estudia y que da un montón de oportunidades. Lo importante en eso es el tema de la regulatoria, que es algo que debería ser muchísimo más sencillo para que haya muchísimas más historias como las que les acabo de contar. Gracias. Muchísimas gracias, María Eugenia. La verdad que un gran aporte. Vamos a pasar a Carolina, que como comentábamos recientemente, ella es fundadora de Alga de Bio. Bueno, ahora nos va a comentar un poco Carolina. La pregunta tiene que ver con qué desarrollan, porque también hacen uso de la biodiversidad para poder desarrollar su bioproducto. Bueno, ¿qué es lo que desarrollan en Alga de Bio y hacia qué mercados se están apuntando? ¿Cómo fue ese proceso? ¿Nos puedes comentar un poquito? Bueno, muchas gracias por la invitación. Bueno, les cuento un poco cómo nació este proyecto. Yo soy doctora en bioquímica, me dediqué gran parte de mi doctorado y posteriormente al cultivo de células y órganos, y a lo largo del tiempo descubrí que estaban estos microorganismos fundamentales para el planeta, que son las microalgas. Son organismos unicelulares fotosintéticos y se desarrollaron hace más de 3.500 millones de años, y sin ir más lejos, el oxígeno, parte del 50% del oxígeno que estamos respirando en este momento, provienen de esas microalgas que crecen en el 70% de la superficie terrestre en el agua de nuestro planeta. Este desarrollo de Alga de Biomás se podría decir que es un desarrollo de garage, aunque no fue de garage porque no tengo un garage particular, pero sí una cocina, y comenzó en la cocina de mi casa,
y llegó hoy a transformarse en, bueno, en una startup gracias al apoyo de Grid Exponential, la company builder, y que, bueno, gracias a ellos pudimos escalar este proceso, que veníamos haciéndolo gracias al apoyo del gobierno de la ciudad, también al Ministerio de Ciencia y Tecnología y al Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación. Y bueno, estaban pasando unas imágenes, es realmente un honor que las pasen, gracias. Esto pasa en la planta que diseñamos en un parque industrial en provincia de Buenos Aires. Lo que producimos fundamentalmente es astaxantina natural, es un compuesto, un antioxidante que proviene de las microalgas de estas en particular, que cuando se estresan se protegen como mecanismo de estrés sintetizando el antioxidante más potente de la naturaleza, que tal vez estemos acostumbrados a verlo de manera sintética en el salmón, en las truchas, en los camarones, pero todos esos colores que vemos en acuicultura hoy en día es el 99% sintético. Si bien dan color, no producen efectos beneficiosos para la salud, pero sí lo hacen los compuestos sintetizados por las microalgas, como la astaxantina natural, que bueno, más adelante se van a ver los colores, que es un rojo muy fuerte, que estas microalgas cuando se estresan se protegen de la radiación lumínica, sintetizando un carotenoide. Bueno, además de estos productos, estamos desarrollando otros compuestos beneficiosos para la salud, pigmentos, polisacáridos, que provienen todos de estos microorganismos fotosintéticos. Lo hacemos en forma indoor, en fotobioreactores que hemos diseñado en el laboratorio y conseguimos, bueno, escalarlo como para ya empezar la etapa productiva con, bueno, el producto se vende en forma de polvo o en forma de aceite, también se utiliza en cosmética porque es un poderoso anti-age, atraviesa el sistema nervioso central y tiene efectos beneficiosos sobre la visión y efectos beneficiosos cognitivos. Y el mercado de este producto es muy variado, desde el mercado de la acuicultura, con las diferentes especies como salmónidos, también en el mercado de la avicultura, en la pigmentación de yemas de huevo, y así como se utiliza en esos mercados, también se utiliza para la producción de alimentos funcionales, es decir, la utilización de un nutracéutico, que también se puede utilizar en ese mercado de nutracéutica, en alimentos funcionales. El pigmento se adquiere a través de los alimentos. Bueno, eso es todo lo que estamos haciendo en Algae Biomás y esperando crecer en el futuro con la producción. Bueno, muchísimas gracias, Carolina. Ahora un aplauso, sí. Vamos con la última pregunta particular, después vamos a tener una ronda de una pregunta general. Matías, para vos tengo una pregunta un poco picante, vamos a decir así. Me gusta. Estuvimos ayer con Daniel Filmus, el ministro de Ciencia de la Nación, quien nos comentaba que en Argentina hay más de 4.000 investigadores y becarios en biotecnología. Bueno, también él mismo comentaba que si bien es uno de los niveles más altos de la región, solo por detrás de Brasil, la gran cantidad de becarios que tenemos y investigadores no logra de alguna manera repercutir en esa transferencia tecnológica tan deseada. Bueno, ¿qué es lo que tiene que cambiar en Argentina para que podamos tener una ciencia con más impacto y que ese conocimiento de una vez por todas termine derivando en un impacto tangible con beneficios para la sociedad? Bueno, ejemplo de ello son los comentarios que tuvimos antes con María Eugenia y Carolina. ¿Qué es para vos lo que tiene que cambiar? Bueno, gracias por la invitación y gracias por la pregunta también. Me parece súper relevante, me parece gigante también. Pero antes de pensar qué falta, yo creo que tenemos que parar un poco a ver qué tenemos, que no es menor, ¿no? Porque son mucho más que 4.000 investigadores en biotecnología, porque hay muchas más disciplinas que impactan en la biotecnología y que hoy en Argentina podemos contar como unos 35.000 investigadores que podrían impactar en este desarrollo. Entonces, ahí la pregunta sería mucho más fuerte: ¿por qué 35.000 investigadores no están impactando como podría
cómo podrían impactar. Y metiéndonos en lo que falta, fue un poco la pregunta que yo me hice hace casi 9 años cuando salía de una empresa después de emprender en tecnología, en software, en electrónica, donde me formé en estar hablando de cosas que no sé y estar al lado de gente tan maravillosa, increíble, que me abren la puerta para que diga algunas pavadas de ciencia, pero me empecé a preguntar que al final del día, ¿qué faltaba? Esa falta es el combustible del emprendedor, ¿no? Y esa identificación de la falta puede generar muchas transformaciones. En particular, con respecto a lo que hacemos nosotros en Gridex, dentro de un montón de cuestiones que pueden faltar en el proceso de cómo se transfiere conocimiento del sistema científico al productivo, nos decidimos enfocar en uno muy particular. Si no, uno hace un paraguas de este sistema científico y su vinculación tiene la transferencia tecnológica más transaccional, de patentes, de servicios, la creación de empresas públicas icónicas como tiene la Argentina, empresas mixtas también como tiene Argentina. Hay también una dinámica muy interesante de creación de pymes que podrían aportar conocimiento científico. Y nosotros nos decidimos enfocar en una muy particular dentro de todo ese paraguas, que es la creación de startups con lógicas de crecimiento exponencial que se realiza a través del venture capital, ¿no? de estos capitales de riesgo que financian este tipo de empresas. Que creemos nosotros es el vehículo más dinamizador que puede generar empresas de impacto, que no va a generar miles de empresas, pero sí va a generar empresas que pueden ser muy grandes y pueden impactar mucho en ese proceso. Y ahí lo que principalmente vemos que falta es un entendimiento de cómo funciona esta industria. Nosotros lo hacemos un montón. Yo soy también dirigente en la Asociación de Venture Capital de Argentina y hacemos capacitaciones en los ministerios, en el CONICET, en la agencia, para traer el conocimiento de cómo funciona esta industria de capital emprendedor, que entendemos que es tan importante, que por más que es una industria que financia innovación y cuestiones muy creativas, es una industria muy conservadora, ¿no? Y es una industria que particularmente en este tipo de proyectos de base científica, no tiene un desarrollo muy grande ni en Argentina ni en la región. Entonces nos exige que vayamos a desarrollar estas compañías que van a necesitar decenas de millones de dólares a buscar esos capitales al mundo, y eso también hace que formular estos proyectos de manera particular entendiendo esas dinámicas. Entonces yo me quiero enfocar primero en lo que tenemos un sistema científico increíble, eso lo produjimos como sociedad, con la universidad pública, con el foco en la investigación, con la excelencia que es maravilloso, que no todos los países de la región lo tienen. Argentina se destaca ampliamente por eso. Y después es lo que falta, pero muy particularmente lo que falta respecto de la conversación de Venture Capital, que hoy no está en la agenda de las políticas públicas y que no está en la agenda del sistema científico, y nosotros queremos trabajar y queremos abrir las puertas para conversar sobre todo lo que falta en entender estas dinámicas que necesitamos para promover empresas con lógica de Venture Capital que podrían traer un impacto fenomenal para el país. Bueno, excelente. Vamos a ir con una pregunta en la que cada uno de los presentes puede contestar un poco de acuerdo también a su trayectoria y a su mirada, que tiene que ver con un poco lo que conversamos a lo largo de estas jornadas en la Cumbre de Bioeconomía, donde hablamos de sinergias público-privadas, donde hablamos del rol de la ciencia en los negocios, donde hablamos también de políticas de Estado. Bueno, la pregunta tiene que ver con qué hace falta para que Argentina termine de posicionarse en el mundo de la bioeconomía. ¿Cuál es su mirada? ¿Qué es lo que tendría, no sé si que cambiar, pero qué hay que fortalecer? ¿Hacia dónde podemos ir para que Argentina termine de posicionarse? Si querés empezar, Cristian, y seguimos. Bueno, empiezo yo entonces. Voy a seguir dentro de la línea de bioprospección, pues si vamos en bioeconomía me voy a extender muchísimo. Yo creo que, bueno, con respecto a la bioprospección, yo diría que en Argentina hay ciertas áreas de la bioeconomía que es muy amplia, que están muy maduras y por otro lado hay como nichos de oportunidades. Y para mí justamente
de esta área es una oportunidad donde uno con poco puede hacer mucho, puede, digamos, apalancar o mover la aguja, porque está sucediendo, igual que en el resto del mundo, está sucediendo muy poco. Entonces, visto eso, decir, bueno, ¿dónde está nuestra oportunidad, no? En bioprospección. ¿Cómo es el universo de esto? Y ver dónde podemos ser fuertes y dónde quizás no valga la pena hacer tanto esfuerzo. Cuando yo empezaba a hablar de esta idea de empezar a retomar el tema de bioprospección, pero desde otro punto de vista, porque me parecía que durante 30 años se daba un poquito la frase de Einstein, ¿no? Si seguís haciendo siempre lo mismo, no esperes resultados diferentes. Y eso es lo que me parecía que estaba pasando. El enfoque era siempre el mismo y no habían grandes resultados. Entonces, empecemos por romper y cambiar el paradigma, ¿no? Y bueno, entonces, primero, ¿dónde nos podemos posicionar? Bueno, depende en qué vertical vamos a trabajar, ¿no? Claramente, en bioprospección hay procesos que pueden ser muy rápidos, por suerte, como en el desarrollo de un bioinsumo, como el caso tuyo, que es genial, pero también hay procesos que son muy largos, como por ejemplo desarrollo de medicamentos. Entonces, tenemos que entender que alguien en algún momento me dijo, estábamos trabajando con una plataforma de antivirales en Bélgica y varias personas me dijeron, ¿por qué no podemos hacer una plataforma de ese tipo acá en Argentina? Sí, podemos hacer, pero vamos a estar compitiendo en un área en el cual va a ser muy difícil, donde ya se está trabajando en otras partes del mundo. ¿Por qué no nos focalizamos en la primera parte de la cadena de valor, ¿no? En los primeros eslabones, en el acceso, que es lo que yo hablaba, y por eso decía, una buena solución es probar, es por lo menos construir este tipo de respuestas, de resolverle ese problema al mundo, ¿no? O sea, nosotros acá, vos entras a una base de datos y podés seleccionar cuáles son las especies que te interesa trabajar, con cuáles, y nosotros todo el tema del acceso desde acá, desde nuestro país o en nuestra región, te lo solucionamos. Y hay otras cosas también que estamos explorando, por ejemplo, que es lo que se llama el pre-screening, ¿no? Y ahí también hay oportunidades tecnológicas que me parece que no están siendo aprovechadas, como por ejemplo la inteligencia artificial. Y eso lo venimos explorando bastante últimamente, que es la posibilidad de hacer correlaciones, o como se dice en el área de replicaciones, ¿no? Entre perfiles químicos, por ejemplo, de extractos o de muestras de organismos, y correlacionarlos con resultados en estas plataformas en ciertas áreas. Puede ser antimicrobiano, puede ser antiviral, etc. Y eso te puede dar una herramienta, desarrollar algoritmos que te pueden dar respuestas en el campo muy rápidamente, correlacionar un perfil fitoquímico, por ejemplo, a través de tecnología de NIR, con patrones de resultados in vitro. Pero bueno, no me voy a extender con esto, pero lo importante es eso, es buscar dónde podemos ser fuertes y no tratar de competir en cosas que quizás no tengamos tantas oportunidades. Perfecto, Mariana. Bueno, de paso creo que quizás voy a contestar un poco lo que quedó pendiente sobre cómo veo la oportunidad en Argentina, pero tiene que ver con esto de lo que decía Matías, no lo que hay, no lo que falta, sino lo que hay. Yo creo que hay, bueno, ya lo dijimos, hay capacidades científicas, hay talento, lo dijeron en el día de ayer, hay una capacidad enorme, voy a hablar de bioprospección en biodiversidad. Para hacerlo muy corto, creo que me enfocaría en dos cuestiones. Una, establecer reglas muy claras al respecto del acceso a estos recursos, pero más que el acceso a los recursos genéticos, a la información que surge de esos recursos genéticos, porque hoy estamos discutiendo o trabando el acceso a esos recursos genéticos, cuando en realidad la información está en más de 1.700 bases de datos allá afuera, y con la biología sintética quienes se van a aprovechar de esa información son los países que ya están desarrollados y que tienen la infraestructura y la capacidad para utilizar esa información. Entonces, enfocarnos bien en establecer unas regulaciones claras que entiendan de qué estamos hablando cuando hablamos, por ejemplo, de información
de secuencias asociadas a estos recursos genéticos, capacitar a los tomadores de decisión en el sistema, en este tipo de cuestiones, en cuáles son los modelos de negocios, en cuáles son las tendencias. Y como un tercer punto, como simplificándolo, yo diría enfocarnos en integrarnos en lo que nosotros llamamos la cadena de valor del desarrollo de la bioprospección, porque estamos siempre enfocados en el recurso físico, en el recurso genético inicial, y no estamos enfocados, no estoy hablando tanto del desarrollo del producto final, sino de lo que hoy es relevante, que es el desarrollo de toda esta información asociada. Si nosotros pensamos en el caso este que yo contaba de la empresa farmacéutica que quería las 10.000 muestras o los 10.000 hongos, lo que ellos decían eran, podemos pagar por el acceso a comprar esos 10.000 hongos, pero pagaríamos muchísimo más si ustedes ya tienen la información asociada, si lo tienen caracterizado, si nos dan la información de las secuencias. Entonces lo que vale hoy es esa información y no tanto el recurso genético, y habría que integrarse en el desarrollo de esas capacidades, y eso implica una inversión mucho en parte gubernamental, yo diría, porque esto requiere dimensiones de inversión grandes que son más allá del establecimiento de una startup para el desarrollo de un producto. Entonces, creo que hay que sentar a los actores y a los tomadores de decisión, explicarles bien cómo funciona esto desde el punto de vista de la tecnología y de los modelos de negocios asociados, y establecer eso, las reglas claras y las estrategias de dónde posicionarse como país en esta nueva oportunidad de la bioprospección. Excelente. Silvia, si querés profundizar un poco sobre este tema. Sí, muchas gracias. En principio quería agradecer al público porque luego de mi exposición ninguno me tiró con nada ni escuché un uf. En realidad fue muy adrede porque yo soy bióloga, devenida en una bioabogada, pero porque también luego de trabajar mucho en investigación sufrí la frustración de lo que es tener un marco regulatorio que frena la innovación para que realmente sea un hecho. Y apasionada por la ciencia y poder, digamos, dilucidar un poco cómo hacer para surfear en los marcos regulatorios y poder cumplir con lo que se debía, es que, bueno, hoy por hoy también llegué a comprender cómo es Nagoya. Y algo que en línea con quien mis colegas han estado comentando, creo que es fundamental que en las mesas de tomadores de decisiones esté a nivel federal todas las jurisdicciones representadas, pero también que es muy importante saber que muchas veces los abogados, con toda su profesionalidad, creen que son innovadores y de buena fe en generar numerosas normativas, y en realidad lo que necesitamos es que interpreten junto a los desarrolladores científicos, empresas, biólogos o quienes fueran los desarrolladores de tecnología, que puedan entender cómo un marco regulatorio puede ser, digamos, eficaz para proteger la biodiversidad, pero a su vez como para poder generar potenciar esa innovación que queremos generar y darle valor a nuestros recursos. Porque si no, lo que pasa es, como decía Mariana, quienes pueden y quienes tienen normativas más claras, de afuera vienen, se llevan nuestros recursos, publican la información, la usan, y nosotros hoy por hoy quedamos como con las manos atadas sin poder darle valor a esa diversidad, ¿no? Y por otro lado, un ejemplo que pongo siempre, porque una de las trabas que hay es también el desconocimiento de cómo valorizar los recursos para poder tener esos acuerdos y de cómo generar la repartición de beneficios. Y siempre yo, cuando doy alguna capacitación, digo, ustedes piensan, es como cuando nosotros decimos, Argentina somos un país con reservas de combustibles fósiles. Buenísimo. Pero si no tenemos las capacidades, no tenemos la normativa, no tenemos la financiación para poder extraer esos combustibles fósiles, no podemos tener el combustible en el auto, no podemos tener una estufa prendida. Y esto, en lo que es bioprospección, es, pero multiplicado exponencialmente, porque estamos hablando de una diversidad que no conocemos. Entonces, no podemos conocer ni siquiera si es que hay algo, si ese algo funciona, si ese algo va a generar una tecnología exitosa, que va a llegar al mercado, que va a ser competitiva y que no se va a frustrar, digamos, ese proyecto. Entonces, digamos, la jurisdicción dueña de recursos tiene que ser un socio de quienes puedan, ya sea desde el ámbito científico, público o desde el ámbito privado,
poder potenciar la innovación, el identificar si es que realmente esa biodiversidad es tal y tiene un valor, ¿no? Entonces creo que esto amerita un repensar un marco regulatorio, por lo menos a nivel de nuestro país, unificado. Tenemos 24 jurisdicciones, como les decía hoy, es imposible. Yo trabajé mucho con los investigadores, estando como coordinadora en vinculación tecnológica, y los investigadores tienen ganas realmente de cumplir con la normativa, pero ellos no tienen ni siquiera por su rol que entender la normativa, y además tampoco es claro. Entonces, bueno, muchas veces no es que no se quiera cumplir, sino que no se cumple porque inclusive cuando uno se acerca a las propias autoridades competentes, no transmiten una idea clara, porque entre todos necesitamos capacitarnos. Muchas veces ellos mismos reconocen y valoran, y nosotros, por lo menos desde mi función, yo sé que quieren colaborar. He tenido buenas experiencias, por ejemplo, en Catamarca, trabajando con proyectos como hizo también María Eugenia. Hemos podido sacar permisos, y bueno, quizás la normativa hoy por hoy no es la mejor, pero tienen intenciones, y creo que es un ejemplo como para repetir, y bueno, y una enseñanza de que tenemos que estar unidos para darle valor a nuestra diversidad, y que sin esa sociedad, con la pata también privada, es imposible que tengamos, como hoy dije, el combustible en el auto, es imposible que tengamos un medicamento o un biológico, como en el caso de Biopuna, para ser usado con grandes beneficios, ¿no? Gracias, Silvia. María Eugenia, a lo mejor hilando un poco con lo que dice Silvia en relación a lo regulatorio, o si querés aportar algo más, ¿qué sentís que haría falta para que Argentina continúe posicionándose? Bueno, lo dijeron los tres precedentes, la parte regulatoria es la más difícil, es en el cuello de botella, es donde se abandona la pelea. De hecho, este es mi cuarto intento. Bueno, funcionó al cuarto. Debería haber funcionado el primero, pero sabemos que estamos abriendo camino, y acá quiero poner, no voy a hablar de lo mismo, sino que voy a poner el ejemplo desde nuestro punto de vista como Punabio. Nosotros tenemos de socio a la provincia de Catamarca. Nosotros vamos a exportar, de hecho ya estamos haciendo pruebas en Brasil y en Estados Unidos, vamos a exportar, vamos a generar divisas, y Catamarca va a ser nuestro socio por habernos dado la confianza y por habernos dado los permisos y por habernos acompañado en Nagoya. Entonces, Catamarca tiene un socio, tiene Punabio de socio. ¿Qué pasa si la provincia de Catamarca tiene 10 socios, 20 socios, 100 socios? Y lo único que tiene que hacer la provincia de Catamarca es dar acceso simple, easy, a la biodiversidad. Y eso es lo que ocurrió, y eso es lo que tiene que ocurrir. Y paradójicamente voy a poner otro ejemplo contrario, y es en los salares, en muchos de los salares de la Puna, no en la provincia de Catamarca, nosotros hemos pedido acceso a esa biodiversidad. No nos han dado el acceso a la biodiversidad porque hay como un miedo de que nosotros nos llevamos las bacterias, nos hacemos supermillonarios y la provincia no, o sea, como un fantasma que no existe, porque hay bueno, todos saben la historia de lo que significa hacer una startup y generar todo ese conocimiento. Entonces se perdió esa oportunidad. Y paradójicamente esa oportunidad que se perdió era 1 gramo de sedimento de salar, 1 gramo de rizófera de una planta, pero resulta que ahora eso no existe más porque lo pasó una topadora para minería de litio. O sea, no nos dejaron desarrollarnos a nosotros y esos lugares ya no existen más. Y se perdió, esa provincia perdió la oportunidad de ser socio de una empresa. Entonces, eso lo multipliquemos por todas las startups que están basando su biotecnología en la biodiversidad, y entre todos nos pongamos de acuerdo porque estamos perdiendo muchísimas oportunidades. Gracias. Gracias, María Eugenia, muchas gracias. Bueno, Matías, si querés contestar a esta pregunta en relación a las oportunidades y los desafíos, un poco es lo que conversamos antes, pero... Muy corto, creo que Silvia, María Eugenia fueron en esa línea, pero creo que lo que falta por eso es una narrativa de la conveniencia de la biodiversidad, ¿no? En general, el entendimiento de la biodiversidad tiene más que ver con un abordaje ético de la protección del medio ambiente, que obviamente como que lo tenemos que acompañar, pero falta esta narrativa de la conveniencia que al final del día en el sistema que vivimos, un sistema capitalista que se maneja en general por este driver de la conveniencia, podría aportar mucho entendiendo todas las oportunidades que la biodiversidad puede traer, y en nuestra mirada eso se puede reflejar con hechos, que esos hechos pueden ser más empresas utilizando, como bien dice María Eugenia, de manera sencilla. Hay muchas que
hoy no trabajan con biodiversidad porque encuentran barreras, digamos, y tendrían capacidades para hacerlo y podrían ampliar mucho más su cartera de productos o oportunidades porque tienen el expertise y no lo hacen porque esto es muy difícil. Y yo creo que hay mucho para trabajar en eso, ¿no? La información que está contenida en el continente más biodiverso del planeta, la información de miles de millones de años de evolución es un recurso que no nos podemos perder como humanidad y aparte que lo necesitamos para transformar la matriz productiva. Así que la conveniencia tal vez pueda ser un aliado. Bueno, muchísimas gracias a todos. Les pido un aplauso para este panel de lujo que tuvimos. Muchísimas gracias.